this chapter of Dr. Gaffin's. De este capítulo del Dr. Gaffin, He concludes this part of the chapter by making a couple of final observations. él concluye esta parte del capítulo haciendo unas observaciones finales. First, En primer lugar, the fundamental hermeneutical proposition given with the Reformation's sola scriptura is that Scripture interprets Scripture. la propuesta hermenéutica fundamental que nos otorgó la Reforma, la sola escritura de la Reforma, es que la Escritura interpreta la Escritura. The diverse teaching of Scripture as God's written word is a concordant unity. La enseñanza diversa de la Escritura, siendo la palabra escrita de Dios, es una unidad concordante. Any one part is located within an expanding horizon of God-given contexts. Biblical revelation is self-elucidating because in all its parts it is a unified whole. Cualquier parte en particular de ella se encuentra dentro de un horizonte creciente de contextos divinamente dados. La revelación bíblica se autodilucida porque todas sus partes constituyen un todo unificado. Exegesis, controlled by this redemptive historical eschatological framework, will not only be prone to reach more thoroughly biblical conclusions, but will also tend to begin with the right questions. La exégesis, que se ve controlada por este marco histórico redentor y escatológico establecido por la misma Escritura, no solo llegará a las conclusiones más bíblicas, sino que también tendrá la tendencia de comenzar con las preguntas correctas. In other words, there's one author En otras palabras, hay un solo autor who has one purpose throughout. que tiene un solo propósito a lo largo de toda la Escritura. God isn't going to contradict himself. Dios no se va a contradecir. He isn't going to say that there's one way of salvation here and another way of salvation over there. Él no nos va a decir que hay una manera de salvarse aquí y otra manera de salvarse acá. His purpose is one. Su propósito es uno. Second, En segundo lugar, redemptive historical interpretation is marked by a sense of continuity between the interpreter today and the New Testament writers. la interpretación histórico-redentora se ve marcada por un sentido de continuidad entre el intérprete de hoy y los escritores del Nuevo Testamento. Now, what does he mean by that? Ahora, ¿qué significa eso? What he means by that is the New Testament author, Eso significa que el autor del Nuevo Testamento, used by God for New Testament revelation, utilizado por Dios para revelación neotestamentaria, lives in the exact same age that you live in. ese autor vive en exactamente la misma era o el mismo momento que usted. An age that looks back to Christ's word and work during his earthly ministry, Es una época que mira hacia atrás a la obra y la palabra de Cristo en la tierra, and an age that looks forward to Christ's return and the resurrection and a new heavens and a new earth. y una época que mira hacia adelante, hacia el regreso de Jesús y unos nuevos cielos y una nueva tierra. They look back and look forward to Ellos miran hacia detrás y también hacia adelante the same events that you look back and forward to. los mismos eventos que nosotros miramos hacia atrás y miramos hacia adelante. You and they are in the exact same age. Ustedes y ellos estamos en exactamente la misma época. Between Christ's resurrection and ascension into heaven Entre la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo and Christ's return. y el regreso de Cristo.
Okay, so far that's all that I want us to look at right now in this chapter from Biblical Hermeneutics 5 Views. Entonces, hasta ahora eso es todo lo que quiero que veamos desde de parte de este libro, Hermenéutica Bíblica, 5 puntos de vista. Keeping the things that we have just learned from Dr. Gaffin in mind, Teniendo en mente lo que acabamos de aprender del Dr. Gaffin, I would like us to consider looking at hermeneutics as it is applied to the preaching of the word. quisiera considerar con ustedes cómo es que aplicamos la hermenéutica a la predicación de la palabra. So, preaching, what is it? Por lo tanto, ¿qué es la predicación? In Romans chapter 10, verses 14 through 15, we read, "How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news." En Romanos 10, 14 y 15 leemos como sigue: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. I'm going to challenge you to think. Les voy a desafiar a que piensen. If your sermon could be reduced to one thought, one sign that you could hold up in front of the congregation, what would that one thought, that one sign be? Si pudieras reducir tu sermón a un solo pensamiento, a un solo letrero que pudieras presentarle a la congregación, ¿qué diría ese letrero? In other words, if you wanted the people to get one thing out of your preaching, Es decir, si tú quieres que la congregación entienda una sola cosa de tu predicación, go home with one thought, que regresen a sus casas con un solo pensamiento, what would that one thing, that one thought be? ¿qué constituiría ese pensamiento? Consider these passages from the Old Testament. Consideren estos pasajes del Antiguo Testamento. In Isaiah chapter 11, verses 10 through 12. En Isaías 11, versículos del 10 al 12. We read, "In that day the root of Jesse, who shall stand as a signal for the peoples, of him they shall the nations inquire, and his resting place shall be glorious. In that day the Lord will extend his hand yet a second time to recover the remnant that remains of his people from Assyria, from Egypt, from Pathros, from Cush, from Elam, from Shinar, from Hamath, and from the coastlands of the sea. He will raise a signal for the nations and will assemble the banished of Israel and gather the dispersed of Judah from the four corners of the earth." Dice Isaías 11 del 10 al 12, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. In Isaiah 18, verse 3, we read, En Isaías 18:3, "All you inhabitants of the world, you who dwell on the earth, when a signal is raised on the mountains, look, when a trumpet is blown, hear." vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. I know that in the Spanish, that the word pendant is used in the one passage and the word flag is used in the other, but they are banner, but they mean they're the exact same Hebrew word. Mientras en el español, el primer pasaje se traduce esa palabra pendón y en el segundo pasaje bandera, pero en el hebreo original es la misma palabra. Okay? In Isaiah 49:22 we read, "Thus says the Lord God, behold, I will lift up my hand to the nations and raise my signal to the peoples, and they shall bring your sons in their bosom, and your daughters shall be carried on their shoulders." Así dijo Jehová el Señor: he aquí yo traeré mi mano
tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. And in Isaiah 62, verses 10 and 11, we read, go through the gates, prepare the way for the people, build up the highway, clear it of stones, lift up a signal over the peoples. Behold, the Lord is proclaimed to the end of the earth. Say to the daughter of Zion, behold, your salvation comes. Behold, his reward is with him, and his recompense is before him. Isaías 62, 10 al 11 dice, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Now look. Here in these passages, God talks about raising up a pendant, raising up a banner. Aquí en estos pasajes, Dios nos habla de alzar un pendón, alzar una bandera. In some, the reference is to, of course, the getting of Israel's attention. Es para llamarle la atención a Israel. But in other passages, God is trying to get the nation's attention. Pero entonces, en otros pasajes, Dios quiere llamarle la atención a las naciones, no solamente a Israel. What signal do you think that God is lifting up to draw the attention of the nations? ¿Y cuál es la señal o el pendón que ustedes creen que Dios está levantando ante las naciones? What signal is he lifting up to get the attention of his people Israel? ¿Qué bandera él está alzando para llamarle la atención a su pueblo Israel? Next slide. What sign do you want to raise? ¿Qué letrero quiere usted presentar? Is this the sign that you want to raise? ¿Es este letrero el que quieres presentar? When your people go home after you have opened up God's word with them, Cuando su congregación regrese a sus casas después de que usted le ha abierto la palabra, is what you want to leave with is the message of sin, the thing that you want to leave with them. lo que usted quiere dejar en sus mentes es el mensaje del pecado. Is that what you want to be left on their hearts and on their minds? Eso es lo que usted quiere que quede en sus mentes y sus corazones cuando vayan a sus casas. There's a lot of preaching like this. Hay mucha predicación que es así. We often call it moralistic. Muchas veces lo llamamos predicación moralista. Everybody goes home feeling pretty bad. Todo el mundo regresa a sus casas sintiéndose bastante mal. They think about how they're not giving enough. Ellos se van pensando cómo es que no están dando lo suficiente. They're thinking about how they're not doing enough. Se van pensando cómo es que no están haciendo lo suficiente. They're thinking about the fact that the things that they do are the wrong thing. Y se van a sus casas pensando que las cosas que sí hacen son las incorrectas. And they go home depressed. Y se van a sus casas deprimidos. Until they come back and they hear the next week another sermon about sin to make them more depressed. Entonces, eso dura hasta la próxima semana que escuchan otro sermón con relación al pecado y se deprimen más todavía. Do you think that holding up the sin sign is going to draw the nations? ¿Ustedes creen que levantar la bandera o el letrero del pecado va a atraer a las naciones? Is holding up the sin sign going to draw people into the church? Levantando esta señal del pecado, ¿ustedes creen que eso va a atraer a los inconversos a la iglesia? Come here and you'll feel really bad. Vengan acá y se van a sentir bien mal. Okay. Or do you want to hold up this sign? O quieren levantar este letrero. Some Christian character trait. Características de carácter cristiano. Okay, you need to be loving. Tienen que ser amorosos. You need to be kind. Tienen que ser amables. You need to be compassionate. Tienen que ser compasivos. You need to have more peace in your life. Tienen que tener más paz en sus corazones. But I think sometimes this sign makes people feel just as bad as the sin sign. Pero muchas veces es mi opinión que este letrero hace sentir tan mal a la congregación como el anterior. Because they realize, I'm not loving. Porque ellos se dan cuenta, caramba, yo no soy amoroso. I'm not patient like Job was. Yo no tengo la paciencia de Job. I'm not patient like David was. Tampoco tengo la paciencia de David.
Can you imagine all those years living in the wilderness, willing to suffer, waiting for the day that God would make him king? ¿Ustedes se imaginan vivir todos esos años en el desierto esperando que Dios lo hiciera rey? Or how about loving? ¿O amoroso? Do you feel like you have love of 1 Corinthians 15? ¿Ustedes creen que tienen el amor de 1 Corintios 13? So is that the sign you want to O raise? sea que ¿es ese el letrero que quieren alzar? You need to be more, you need to have this Christian character trait. Tienen que tener estas características del cristiano. You need to be more like Job, Tienen que ser más como Job, more like Abraham, más como Abraham, more like David, como David, more like Josiah, como Josías, more like Jesus, más como Jesús, more like Paul. más como Pablo. That's so often the message that is given in other churches. Y muchas veces en las iglesias ese es el mensaje que se da. But I can't be like those people. Pero yo no puedo ser como esas personas. So, is that the sign you want to hold up? Por lo tanto, ¿ese es el letrero que quieren alzar? Or perhaps a godly example? O quizá es un ejemplo piadoso. You know these sermons. Ustedes saben este tipo de sermón. You need to have the faith of David when he faced the giant Goliath. Ustedes tienen que tener la fe de David cuando se enfrentó a Goliat. You need to have the faith of Joshua as he and the Israelites marched around the city of Jericho. Ustedes tienen que tener la fe de Josué y los israelitas cuando ellos rodeaban la ciudad de Jericó. You need to have the faith of Ezra and Nehemiah and rebuild the temple and rebuild the city of Jerusalem. Ustedes tienen que tener la fe de Esdras y de Nehemías y reconstruir el templo y los muros. And how many times have those passages been used to say, you need to give more money to build up this church building? ¿Y cuántas veces se han utilizado esos pasajes para decir, ustedes tienen que dar más dinero? So, is a godly example what you want to hold up in front of the people? Por lo tanto, este es el letrero que quieren alzar, el del ejemplo piadoso. After all, some people only want to hear those things. A longtime member of the church where I pastored said to me during a pastoral visit, Pastor, don't tell me what the text says. Just tell me what I'm supposed to do. Después de todo, hay gente que solo quiere escuchar sobre estas cosas. Visité a un miembro de la iglesia de muchos años y me comentó, Pastor, no me digas lo que dice el texto, sencillamente dime lo que tengo que hacer. And sometimes that's all people want. Y muchas veces eso es todo lo que la gente quiere. They resonate to feeling bad. Ellos, sentirse mal resuena en ellos. Or being given a list of things they're supposed to do. O también les gusta que se les dé una lista de todas las cosas que tienen que hacer. And a list of other things that they're not supposed to do. Y otra lista que es las cosas que no tienen que hacer. It's easier for them to process. Y eso se les hace más fácil entenderlo. But I would challenge you to understand as we go along. Pero yo les lanzo el desafío que mientras que entendamos That while those kind of sermons may be action changing, que mientras esos sermones puede ser que cambien nuestros actos, they are not life changing. no van a cambiar nuestras vidas, They are not heart changing. no van a cambiar nuestros corazones. Okay? Our understanding of the doctrine of salvation, Nuestro entendimiento de la doctrina de la santificación clearly teaches us we do not sanctify ourselves. claramente nos enseña que nosotros no nos santificamos a nosotros mismos. We are sanctified by the work of Christ through the power of the Spirit working through the Word. Nuestra santificación viene mediante Cristo por su Espíritu Santo trabajando mediante la palabra. It is God who changes us, Es Dios que nos cambia, not ourselves. no nosotros mismos. And if we have only talked about the change that is needed, Y si nosotros solamente hemos hablado del cambio que hace falta en nosotros, if all the only sign we've held up is about the change that needs to be made, si nosotros solamente hemos alzado el letrero de los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida,
without focusing on the only one who can make that change. sin enfocarnos en el único que puede efectuar ese cambio, We have truly left the people of God in a hopeless situation. realmente hemos dejado al pueblo de Dios en una situación sin esperanza. In 1 Corinthians chapter 1, verses 23 through 25, Paul says this, "For Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men." Primera de Corintios 1, 22 al 25 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. What sign has God raised for men to look at? ¿Cuál es el letrero que Dios ha levantado a la vista de los hombres? What is the only sign that God has raised for men to look at? ¿Cuál es el único letrero que Dios ha levantado a la vista de los hombres? What is the only sign that will draw the people of God and the nations to God? ¿Cuál es el único letrero que va a atraer a las naciones y al pueblo de Dios a Dios? In John chapter 12 verse 32, Jesus says, "And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself." Juan 12:32, Jesús dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesus is the sign that we must hold up in front of God's people. Jesús es el letrero que debemos alzar delante del pueblo de Dios. In fact, as we're going to see, Es más, como vamos a ver, if that is not the sign we are holding up, si ese no es el letrero que estamos alzando, then we have not properly exegeted the scriptures. entonces nosotros no hemos hecho un exégesis apropiado de las escrituras. We have not faithfully interpreted the scriptures. No hemos interpretado las escrituras de una manera fiel. When you get into the pulpit, Cuando estén en el púlpito, actually, long before you get into the pulpit, de hecho, mucho antes que llegues al púlpito, you need to ask yourself the question, tienes que hacerte la pregunta, will I preach Christ? ¿voy a predicar a Cristo? And you can ask, have I preached Christ? Y después puedes hacerte la pregunta, ¿he predicado a Cristo? If the answer to that question is no, then you're not opening God's word to God's people. Si la respuesta a esa pregunta es que no, entonces no estás abriéndole la escritura al pueblo de Dios. Some people say we don't need to preach Christ. Algunos dicen, pero no es necesario predicar a Cristo todo el tiempo. They suggest, all that's important is that we preach about God. Dice que lo único que realmente es importante es que prediquemos sobre Dios. In fact, there have been some professors who've said that if Jesus isn't mentioned in the passage, then he shouldn't be the focus of preaching that passage. Incluso algunos profesores se han atrevido a decir que si Cristo no es mencionado específicamente en el pasaje, pues no lo debemos mencionar entonces. And so they would say, all that's essential, you don't have to preach about Jesus, just so you're preaching about God. Dice, por lo tanto, lo esencial es que realmente no tienes que predicar de Jesús, con predicar de Dios estamos bien. And so they would draw a contrast between sermons that are theocentric or God-centered and sermons that are Christocentric or Christ-centered. Por lo tanto, ellos hacen una división entre sermones que son teocéntricos o centrados en Dios y los cristocéntricos o que tienen que ver con Cristo. In Deuteronomy 4 verse 39, God says, "Know therefore today and lay it to your heart that the Lord is God in heaven above and on the earth beneath. There is no other."
Deuteronomio 4:39 dice así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. As we all know, there is no other God beside him. Como todos sabemos, no hay otro Dios aparte de él. But in John 14, verse 6, Pero entonces Juan 14:6 we read, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. There is no other God beside him. No hay otro Dios aparte de él. And there is no other access to God except through Jesus. Y tampoco hay otro acceso a Dios que no sea a través de Jesús. So, is it possible to understand the scriptures without understanding that Christ is the focus of those scriptures? Por lo tanto, ¿es posible entender las Escrituras sin entender que el enfoque de las mismas es Cristo? I want us to understand that the answer to that question is no. Quiero que entendamos que la respuesta a esa pregunta es que no. If we don't see that Jesus is the focus of that passage, Si nosotros no entendemos que Jesús es el enfoque de ese pasaje, no matter what passage it is, sin importar el pasaje, then we haven't understood that passage. entonces no hemos entendido el pasaje. Jesus is the person of God who makes God visible. Jesús es la persona que hace visible a Dios. Jesus is the Word of God, Él es la palabra de Dios. and the scriptures are about Jesus. Y las Escrituras tienen que ver únicamente con Jesús. First, Jesus is the person of God who makes God visible. En primer lugar, Él es la persona visible de Dios. In John chapter 8, verses 56 through 58, we read, Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad. So the Jews said to him, You are not yet 50 years old, and have you seen Abraham? Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. Juan 8, 56 al 58 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesus said, Abraham saw me. Jesús dijo: Abraham me vio a mí. Abraham saw me. Abraham me vio a mí. That's why they wanted to kill Jesus for saying that. Por eso es que ellos que querían matar a Jesús. And sometimes it's as if some people are trying to do that, kill Jesus as well, when they say that he's not in the Old Testament scriptures. Y hay personas que quieren hacer eso mismo, matar a Jesús, diciendo que Él no está en el Antiguo Testamento. Let's take a familiar passage in Isaiah chapter 6, verses 1 through 10. Por ejemplo, vamos a un pasaje bien familiar que es Isaías 6, del 1 al 10. We remind ourselves of this passage each time we sing the hymn, Holy, Holy, Holy. Cada vez que nosotros cantamos el himno Santo, 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 estamos recordando este pasaje. Brother, please read that passage. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto
tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Let me ask the question, whose glory did Isaiah see? Les hago la pregunta: ¿de quién era la gloria que Isaías vio? Listen to John chapter 12, verse 36b through 41. Miren, escuchen Juan 12 del 36b, perdón, ahí dice 37 al 41. When Jesus had said these things, he departed and hid himself from them. Though he had done so many signs before them, they still did not believe in him. So that the word spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled: Lord, who has believed what he heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Therefore they could not believe. For again Isaiah said, He has blinded their eyes and hardened their heart, lest they see with their eyes and understand with their heart, and turn, and I would heal them. Isaiah said these things because he saw his glory and spoke of him. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. God, through the Apostle John, is saying Dios, mediante el apóstol Juan, está diciendo lo siguiente: that the inability of the people of Jesus' day to understand or believe in him que el hecho de que las personas, la gente del tiempo de Jesús, no podían creer en él, or even recognize and understand the signs that he performed, o incluso no podían reconocerlo a él ni a las señales que estaba haciendo, was a fulfillment of what the prophet Isaiah said in Isaiah chapter 6. todo eso constituía el cumplimiento de la profecía de Isaías. And what does John then go on to say? Entonces, ¿qué es lo que Juan prosigue diciendo? Isaiah said these things because he saw his glory and spoke of him. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Now, a basic language tells us that we need to figure out who the he and the him is of this verse. Ahora, para entender lo básico de este pasaje es entender los pronombres, el él y el su que estamos viendo aquí. The he and the him refer back to the antecedent, Jesus. El su y el él que vemos aquí se refieren al antecedente, el sustantivo antecedente, que es Jesús. John 12:41 is telling us that Isaiah saw Jesus. Juan 12, versículo 41 nos está diciendo que Isaías vio a Jesús. He saw Jesus' glory, Él vio la gloria de Jesús and he spoke about Jesus. y habló acerca de Jesús. John 1:18 says, "No one has ever seen God, the only God who is at the Father's side. He has made him known." Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. How many gods are there? ¿Cuántos dioses hay? Easy question for everybody in this room. How many gods are there? Pregunta fácil. ¿Cuántos dioses hay? One God Un solo Dios, in three persons. en tres personas.
Okay, one God in three persons, not three gods, Un Dios en tres personas, no tres dioses. one God in three persons. Un solo Dios en tres personas. Let's go on. John 14, verses 8 through 11. Juan 14, 8 al 11. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Jesus said to him, have I been with you so long, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The word that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does his works. Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe on account of the works themselves. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. To see Jesus is to see the Father. Ver a Jesús es ver al Padre. In Colossians 1:15 we read, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Go back to that first verse again, John 1:18. Regresemos a Juan 1:18. No one has seen God. Nadie ha visto a Dios. It's the one at the Father's side who has made him known. Es el que está a la diestra del Padre, el que lo ha dado a conocer. No one has seen the Father except the Son. Nadie ha visto el Padre exceptuando el Hijo. And the Son reveals the Father. Y el Hijo revela al Padre. Luke 10:22 says, Lucas 10:22. Jesus here says, all things have been handed over to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father, or who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Is it possible to know the Father except through the Son? ¿Es posible conocer al Padre a no ser por Jesús, el Hijo? No. No. No one can know the Father except through the Son. Nadie puede conocer al Padre a no ser por el Hijo. Now this should tell us something simple right there. Eso nos debe decir algo muy sencillo ahí mismo. To talk about the Father is not enough. Hablar con relación al Padre no es suficiente. Because we cannot know the Father apart from the Son. Porque no podemos conocer al Padre aparte del Hijo. We can't look at the Old Testament and say, oh, there we see God the Father. No podemos ver el Antiguo Testamento y decir, bueno, ahí está Dios el Padre. That's how we typically think about that Isaiah 6 passage, isn't it? Generalmente así es que vemos el pasaje de Isaías 6. We think that when Isaiah sees God on the throne, Pensamos que cuando Isaías ve a Dios sentado en el trono, this train filling the temple, con sus vestiduras llenando el templo, and the seraphim with their 6 wings covering their face and their bodies and hovering above his robe, y los querubines tapando sus ojos y sus pies y volando, with their voices shaking the pillars of the temple, y con sus voces estremeciendo los quiciales del templo. we think this must be God the Father. Pensamos, wow, esto debe ser Dios el Padre. No, No, it's God the Son. es Dios el Hijo. One God, Un solo Dios, not 3 gods. no tres dioses. I like to ask sometimes, Me gusta a veces preguntar, when we see God on the throne, cuando vemos a Dios en el trono, we're going to see 3 thrones? ¿vamos a ver 3 tronos? We're going to see 2 thrones? ¿Vamos a ver 2 tronos? No. No.
we're going to see one throne. Vamos a ver un solo There's trono, one God. porque hay un solo Dios. And the person of the Trinity who makes the one God visible Y la persona de la Trinidad que hace visible ese único Dios is the Son. es el Hijo. It's the Son. Es el Hijo. You know, I've had church members who've said, but I want to see the Father. Yo he tenido miembros de iglesias que me dicen, sí, pero yo quiero ver al I want Padre. to see my Father in heaven. Yo quiero ver mi Padre en los cielos. When you see Jesus, you'll be seeing the Father. Cuando ves a Jesús, estarás viendo al Padre. That's what he said to his disciples. Eso fue lo que le dijo a sus discípulos. Jesus is also the Word of God. Jesús también es la palabra de Dios. In 1 Peter chapter 1, verses 10 through 12, Primera de Pedro 1, versículos del 10 al 12. we read this: concerning this salvation, the prophets who prophesied about the grace that was to be yours searched and inquired carefully, inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating when he predicted the sufferings of Christ and the subsequent glories. It was revealed to them that they were serving not themselves but you in the things that have now been announced to you through those who preach the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Peter makes it clear here. Pedro lo deja nítido. It isn't God in general who is speaking through the prophets of the Old Testament. No era Dios en general que estaba hablando mediante los profetas. It was Jesus who was speaking through the prophets. Era Jesús quien hablaba mediante los profetas. It was the Spirit of Christ who was working through them to give us the revelation of the Old Testament. Era el Espíritu de Cristo obrando mediante ellos para darnos la revelación del Antiguo Testamento. You see how false this line is that we sometimes make between Old Testament revelation and New Testament revelation? ¿Ven lo falso de esta línea divisoria que a veces hacemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? We say that the Old Testament revelation is about God and the New Testament revelation is about Christ. Decimos la revelación del Antiguo Testamento es en cuanto a Dios y la revelación del Nuevo Testamento tiene que ver con Jesús. That false division is not something that the New Testament writers understood at all. Esa división falsa es algo que los escritores del Nuevo Testamento no hubieran aprobado. They understood that Old Testament revelation was about Jesus. Ellos entendían que la revelación del Antiguo Testamento tiene que ver con Jesús And that it was from Jesus. y que procedía de Jesús. John chapter 1:14 says, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth." Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Of course, we might speak at length about what the meaning of the Greek word logos meant for John. Ahora podríamos disertar extensamente sobre lo que significa para Juan la palabra verbo o logos. But in this context, it is quite clear that he is speaking about the revelation of God. Pero en este contexto él está siendo bien claro que él está hablando sobre la revelación de Dios, Whether that revelation is in the Old Testament or the New. sin importar si esa revelación es antiguo testamentaria o nueva. God spoke, and it is His word that became flesh
and dwelt among us. Dios habló y fue esa palabra que fue hecha carne y habitó entre nosotros. It is Jesus Christ who is the one who came and dwelt among us, Es Jesucristo que vino y moró entre nosotros. the living Word of God. La palabra viviente de Dios. And under this final point, the scriptures are about Jesus. El tema de las escrituras es Jesús. In John 1:45, En Juan 1:45, Philip comes and finds his brother Nathanael, Felipe va y busca y encuentra a su hermano Natanael. and this is when Philip has only heard a little from Jesus so far. Y esto es una época en que Felipe solamente ha escuchado un poquito sobre Jesús. And here already he confesses to his brother, Y aquí ya él está confesándole a su hermano: "We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. With as little as he had already heard as a disciple of John the Baptist, Con lo poco que ya Felipe había escuchado con relación de Juan el Bautista and the preaching of Jesus, y la predicación de Jesús, he understood that this Jesus is the one whom the Old Testament promised and foretold. ya Felipe había entendido que este Jesús era aquel de quien el Antiguo Testamento había profetizado. How we could wish that everyone would come to that understanding so early. ¿Cómo desearíamos que todos, verdad, llegaran a ese entendimiento tan temprano en sus vidas? In John chapter 5 verses 39 through 47, En Juan 5, del 39 al 47, Jesus says this, Jesús dice lo siguiente: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida, la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? here Jesus is speaking to those who think that they are the experts in understanding the Old Testament scriptures. Aquí Jesús le está hablando a los que se creían los expertos en cuanto a al Antiguo Testamento, perdón. They read it over and over again. Lo leían continuamente. They are those to whom others go with their questions. Ellos son a los que los demás acuden con sus preguntas. Jesus says, you search them because you think that they're going to give you eternal life. Jesús les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes creen que les va a dar vida eterna. He says it's those very scriptures, the entire Old Testament, Él dice, son aquellas escrituras, el Antiguo Testamento en su totalidad, which bear witness to him. que dan testimonio de mí. And he goes on to say, if you believed Moses, you would believe me, Y él continúa diciendo, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, because Moses wrote about Jesus. porque Moisés escribió en cuanto a Jesús. In Luke 24:27, after his resurrection, En Lucas 24:27, después de la resurrección, Jesus first appears to the disciples on the road to Emmaus. Jesús se aparece primeramente a los discípulos que estaban en el camino de Emaús. And we're told, and beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras
lo que de él decían. The force of this passage La fuerza que hay detrás de este pasaje isn't telling us that Jesus selected various passages that talked about him. no es que Jesús está seleccionando algunos textos que hablaban de él. What Jesus is saying is the entire Old Testament is about me. Lo que Jesús está diciendo es que el Antiguo Testamento en su totalidad hablaba de mí. And this is what he explained to those disciples. Y esto fue lo que él les explicó a los discípulos. Later we know that he appeared to 10 of the 11 remaining disciples. Después sabemos que él volvió a aparecerle a 10 de los discípulos. In Luke 24:44 through 45 we read, "Then he said to them, These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." And then he opened their minds to understand the scriptures. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Here Jesus is referring to the threefold division of the Hebrew Old Testament. Aquí Jesús está haciendo referencia a la división triple del Antiguo Testamento. There was the law, Estaba la ley, the section of the prophets, la parte que tiene que ver con los profetas, both those whom they called the former prophets, such as the books of Joshua, Judges, 1st and 2nd Samuel, and 1st and 2nd Kings, tanto los primeros profetas, que sería Josué, los jueces, Samuel, and including the latter prophets, such as Isaiah and Jeremiah. y también los profetas que vinieron después, como Isaías y Jeremías. And then there was the third section of the Hebrew Old Testament. Y entonces había una tercera sección del Antiguo Testamento. It began with the book of Psalms. Comenzaba con el libro de los Salmos. It included books like Ruth and Lamentations, Incluía libros como Ruth y Lamentaciones, and Proverbs and Ecclesiastes, y Proverbios y Eclesiastés, and 1st and 2nd Chronicles. y Primera y Segunda de Crónicas. But the first book of that third section is called Psalms. Pero It's el- the book of Psalms. Pero el primer libro de esa tercera sección era la de los Salmos. And so sometimes that third section is referred to by the first and longest of its books. Entonces, a veces en el texto, esa tercera sección se le hacía referencia como los Salmos. And so here Jesus explained to his disciples how everything about him in the entire Old Testament must be fulfilled. Entonces, y aquí Jesús les está haciendo énfasis a sus discípulos que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento tenía que ver con él. But notice that explanation was not enough. Pero noten que esa explicación no era suficiente, no fue suficiente. He also needed to open their minds to understand those scriptures. También les tenía que abrir el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras. The Spirit's work is essential to understanding that the scriptures point to Jesus Christ. La obra del Espíritu Santo es esencial para que entendamos que las Escrituras nos hablan de Jesús. And we will continue after a break. Y continuaremos con eso después de un receso.